¿Cómo estimulamos el lenguaje en nuestros hijos? Importante, ¿no? Para que puedan comunicarse bien y sobre todo también un poco estimular el vocabulario, ¿no? Que tengan un vocabulario fluido, bastante fluido. Esto es lo que vamos a conversar hoy día con Ivonne Vela, que es especialista en lenguaje de la unidad de tratamiento CEPAL. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Bienvenida. Gracias. Qué importante es este tema. Cada vez, yo un poco te preguntaba al inicio si trabajabas con adolescentes, porque cada vez veo que hay muchos chicos que no tienen un vocabulario muy amplio, ¿no? O que no se pueden comunicar de manera fluida, ¿no? Y esto es porque no hay un estímulo por parte de los padres. Sí, mira, en realidad, como dices, el adolescente ya viene de todo un trabajo de casa y si entendemos que el lenguaje es básicamente interacción entre los papás, entre los profesores, si hay una buena interacción, si el niño tiene la oportunidad de comunicarse, de expresar sus deseos, sus emociones, definitivamente vamos a obtener un lenguaje mucho más rico, más fluido. A veces sí, pues creemos que solo el lenguaje es vocabulario, pero ese vocabulario debe ir inmerso en experiencias de oportunidades para el pequeño, para jugar, para pedir, ¿no? A veces no estamos muy atentos con nuestros nenes, ya sea porque estamos haciendo pues las actividades de casa o porque estamos en el trabajo. Entonces nuestros pequeños a veces se quedan con las nanas y si nosotras mamis no los entrenamos a las nanas, no les pedimos que jueguen con ellos, que los involucren en todo lo que es el lenguaje. Pueden estar en la cocina, pueden ir de compras y en todo momento hay lenguaje. Vamos denominando, vamos expresando, vamos describiendo. Ahora, ¿no? pero esto finalmente es tarea de los padres, ¿no? O sea, como fin ulterior, son los padres los que tienen que... Así es, definitivamente yo creo que el lenguaje viene en un 80% de casa. O sea, si los papitos no nos involucramos, como te decía, a atender a nuestros pequeños, definitivamente ellos, en principio que no van a tener esa confianza, no van a sentir ese estímulo por querer jugar, ¿no? Y a veces, ok, jugamos, pero nos limitamos o los vemos, o simplemente describimos y nos quedamos en qué es esto, qué color, pero no les decimos, mira, qué bonito carro, ¿te gustaría viajar en un carro? O mira, cuando, no sé, viajemos, nos vamos a ir en este tipo de carro. O sea, ampliar el lenguaje no solo en términos de qué es esto, qué colores, sino también deseos, motivaciones, ¿no? ¿Cómo comenzamos? ¿Desde qué edad se puede comenzar a estimular el lenguaje y cómo? ¿De qué manera? Bueno, definitivamente todo esto comienza desde barriga. O sea, sí es importante hablarle al bebé, sí es importante donde vayamos comentarle las cosas que están pasando. Cuando ya nacen nuestros pequeños, buscar mucho ese contacto mamá-niño, porque es importante. El amamantar es una situación en la cual el pequeño va haciendo contacto con los ojos, va definiendo, ¿no? La sonrisa, la expresión de mamá, y va ya creándose como esquemas. Es decir, en la medida en que la mamá, si va amamantando y le va repitiendo, mi niño, le va cantando, en esa interacción, él va creando estos esquemas de las palabras que se le van diciendo. Y algo muy importante es la imitación. O sea, en los primeros meses el bebé como que hay grititos, hay soniditos, pero uno estar un poco imitando eso y después en los siguientes meses, a partir de los 4 meses, los bebés ya empiezan a imitar estas sílabas que uno le va diciendo, ¿no? Entonces yo como mamá tengo que estar muy atenta a que mi bebé participe de la imitación. Porque a veces o estamos, como te decía, muy apurada y solamente damos pecho o solamente los cambiamos o los vemos como pequeñitos, como muñecos, ¿no? Que los tenemos ahí, los cambiamos, más no iniciamos esta etapa de imitación, de interacción. Y la imitación es súper, súper importante porque después al año y medio ya tú sientes que los pequeños están diciendo ya palabritas. O sea, un bebé de año y medio ya debe estar más o menos en sus 30 palabras. A los 2 años y medio el lenguaje se dispara y ya puedes encontrar más de 300 palabras en el pequeño, ¿no? Pero, como te decía, tiene mucho que ver con cuánto yo involucro a mi bebé a hablarle, a estimularle y observar cómo va imitando. O sea, también este es uno de los primeros indicadores. Si el bebé no imita, ya podríamos estar nosotros alerta, ¿no? Estimularlo, cantarle, mecerlos, moverlos, ¿no? Como para activarlos un poquito más. Los niños cuando empiezan a hablar a veces designan ciertas cosas con sonidos guturales o también imitando, ¿no? Por ejemplo, dicen tití en vez de carrito, ¿no? Ese tipo de cosas. Y los papás, ¿no?
repiten las palabras que los niños emplean para expresarse, pensando que de esa manera se van a comunicar mejor con ellos. ¿Estaría esto bien? ¿Está mal? ¿Sirve para estimular el lenguaje? Sí, hay una etapa donde los pequeños, como te decía, antes del 1 año y medio ya están, digamos, repitiendo sílabas, ¿no? Entonces, empezamos con el trabajo que le llamamos de onomatopeyas, porque definitivamente los pequeños no usan las palabras con las sílabas del adulto. Entonces, hay procesos de adaptación que hacen los pequeños. Entonces, mamá, pues es mamá, papá, después pasan a mamá, mamadá, papatá. Entonces, en ese momento, una forma de estimularlos es involucrar los objetos con los sonidos que hacen, ¿no? Y mucho tenemos pues con los animalitos, con los carritos, pero esa es una etapa. O sea, ok, el carrito es el tití, pero conforme mi pequeño ya está pasando el 1 año y medio, los 2 años, y vemos que ya en ese momento el vocabulario, o sea, como palabra ya está, entonces ya el tití, o sea, es un carro, que suena así, podemos decir tití, pero ya es el carro. O sea, creo que es importante marcar etapas. Claro. Así es, o sea, antes de los 2 años los pequeños ya deben denominar más que hablar simplemente onomatopeyas, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una correcta conversación, comunicación con nuestros pequeños, ¿no? De repente a veces mamá, papá se pueden cohibir un poco, se pueden sentir un poco mal de repente de empezar a conversarles o hablarles, digamos, sobre algún tema en particular de manera extendida, porque dicen, no me va a entender, lo voy a marear, pobrecito. ¿Cómo sería la correcta forma de empezar a comunicarnos con nuestros hijos? Ok, por ejemplo, antes del año, o sea, las actividades deben ser muy cortas porque debemos tener en cuenta el tema de atención, el tema de memoria, que son procesos cognitivos que forman la base para lo que es la parte del lenguaje también, ¿no? Entonces, pequeñas actividades muy breves, ¿no? Y podemos describir un objeto y simplemente comentar, hacer pequeñas oraciones, ¿no? El carro suena así, mira cómo se mueve el carro, ¿no? ¿Cuántas llantas tiene el carrito? Punto. O sea, nada más. No es tampoco que vamos a estar mucho tiempo con el bebé se satura. Entonces, sí podemos marcar actividades cortas. De repente, después del carrito pasa un cuento y es súper importante que desde pequeñitos los involucremos con los cuentos, ¿no? Y ahora tenemos la facilidad de encontrar cuentos con diferentes materiales, temáticas, con texturas. Entonces, simplemente, ¿no? Hacer lo que el bebé roce, que mire, ¿no? Tratar de buscar siempre su atención. O sea, yo creo que con esas pequeñas actividades y después un simplemente cara a cara, ¿no? ¿Cómo estás, bebé? Te quiero, bebé, ¿no? Hoy hace mucho sol, sientes calor, punto. O sea, expresiones, ¿no? Que no necesitan un discurso propiamente, pero que sí hagan al bebé sentir que mamá le está compartiendo la experiencia, ¿no? Claro que sí. Sí, hay personas que evidentemente también empiezan a contar sobre su vida, sobre hoy día salí, hice tal cosa, no sé qué. Pero eso, como tú dices, de repente puede un poco marear o confundir al niño, ¿no? De repente es mejor, como tú dices, ceñirnos o centrarnos en de repente lo que está pasando, ¿no? Hace mucho calor, sientes calor. Siempre jugando con los elementos que están alrededor, ¿verdad? Sí, es un primer vocabulario que va a partir para el pequeño, las cosas de casa, los colores, vamos a tener también texturas, ¿no? Posiciones, o sea, todo ese vocabulario básicamente sale de casa. Por ejemplo, si es que se está bañando, decirle qué rica está el agüita, Así ¿no? es, no te cae el agua, mira el jabón, el champú y le vas cantando, ¿no? Entonces el bebé se ve envuelto en eso, ¿no? Pero claro, es muy importante que también tú estés con la disposición. A veces andamos con el tiempo corto y simplemente los bañamos. O sea, tampoco no sentirnos mal porque ese día no le hablamos al bebé. En tal caso, la próxima vez sí darnos un tiempito. Ahora, sí era importante lo que tú decías de repente con los pequeños, digamos ya de 3, 4 años, en los que sí es importante también a veces compartir mis experiencias. A veces los papás llegan del colegio, ¿y qué hiciste? ¿Y qué pasó? Pero no caemos en el hecho de yo contar qué me sucedió, cómo me sentí, ¿no? Y ese es un tema que siempre los papás nos dicen, pero no habla, no dice, no saluda. Entonces partamos de nosotros. Así es, ¿no? Y siempre, como yo le digo a los papis, ponerse a su nivel y decirle, yo me sentí así, yo creo esto, yo pienso. Entonces va a ser un modelo. Nosotros somos modelos y facilitadores del lenguaje. Excelente, Ivonne, muchísimas gracias. Realmente lindo tema y sobre todo, pues como tú dices, hay que partir con nuestros chiquititos desde que están chiquititos, ¿no? Y sobre todo para el tema del lenguaje, la comunicación con nuestros hijos no debemos esperar mucho, ¿no? El lenguaje se da desde la mirada cuando uno está amamantando al bebé.
Muchísimas gracias. Ok, sí, simplemente invitar a las mamitas, a las profesoras, ¿no? A toda persona interesada que conozca algún pequeño que tenga dificultades, acercarse a CEPAL, que es el Centro Peruano de Edición en Lenguaje. Nosotros gustosos de atenderlo en capacitaciones, en todo lo que es la evaluación, muy importante para el tratamiento, y también capacitar a nuestras profesoras, maestras y mamitas que también quieran aprender más. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar de cómo vencer el miedo al parto. Con esto volvemos.